¿Dónde empezó la gota? La gota fue descrita por Egipto en el 2640 a.C. Más adelante, Hipócrates la relacionó con el consumo exuberante de comida y vino, por ser más común en hombres de edad madura y por hombres con numerosos recursos económicos, por lo cual la denominaron padecimiento de reyes. La gota es un tipo de artritis que origina dolor, hinchazón, rojez y endurecimiento en las articulaciones. Asimismo, la gota es impacto del abundante ácido úrico, que quiere decir un tipo de residuo del mismo organismo, que se aglomera en todo el cuerpo humano. También el ácido úrico, una vez formado en todo el cuerpo humano, secreta, lo cual se le conoce como purinas. Ahora, ¿qué son las purinas? Las purinas son sustancias que se hallan por lo regular en todo el cuerpo humano y están vigentes en alimentos. Ciertos de ellos son el pescado, el marisco y carnes. Una vez que se acumula el ácido úrico, puede edificar cristales que parecen diminutas agujas alrededor de las articulaciones o en las articulaciones también. Las articulaciones más dañadas que tenemos son los dedos gordos de los pies. También la gota puede manifestarse en cualquier articulación, como por ejemplo rodillas, tobillos, codos y dedos, etc. En este capítulo vamos a ver el metabolismo. El metabolismo forma un papel muy importante en la gota, ya que, como se vio anteriormente, cuando aumenta el ácido úrico, causa esta enfermedad. Recordar que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las bases úricas en el organismo, en el cual estas bases úricas tenemos endógenas y exógenas. Bien, en el siguiente diapositiva vamos a visualizar la síntesis de las bases del ácido úrico, en el cual, como se puede ver, tenemos la adenina y la guanina. La adenina, por el adenosín monofosfato, por una dexadesaminasa, genera inosín monofosfato. Este inosín monofosfato, a través de una pirofosforilasa, genera hipoxantina. Esta hipoxantina, a través de la xantina oxidasa, primeramente va a formar xantina y secundariamente el ácido úrico. En la siguiente vía tenemos el guanosín monofosfato. Este guanosín monofosfato pierde su fosfato, va a generar guanosina. Esta guanosina va a perder su ribosoma fosfato para formar guanina. Esta guanina va a formarse en xantina y esta xantina posteriormente a través de la xantina oxidasa va a formar ácido úrico, que este ácido úrico se va a través de la sangre y luego se desecha en la orina. Bien, el problema sucede cuando este ácido úrico aumenta, se le va a llamar hiperuricemia, en el cual es relativamente insoluble y se va a precipitar en cristales en el cual se van a depositar en las articulaciones. Por consiguiente, tenemos en el siguiente capítulo la fisiopatología, epidemiología y etopatogenia. En la fisiopatología tenemos 4 estadios, como podemos visualizar, que es la hiperuricemia sintomática, la gota aguda, posteriormente el periodo entre crisis y por último la gota topaz. En epidemiología tenemos que esto ha aumentado en los últimos años. La gota aguda aumenta entre invierno y primavera. La relación entre el hombre y la mujer es de 6:1 y su incidencia es la relación con la uricemia, que cuando es de 7 o 8.5 tengo la probabilidad de 0.4% de proveer gota y de 9 a más de 4%. En la etopatogenia tenemos que la hiperuricemia es el desbalance entre el aumento y la salida del ácido úrico, en el cual la hiperuricemia se divide en dos: hiperproducción de urato y la hipoexcreción de urato, como podemos visualizar, y las dos se dividen en primario y secundario. En resumen, ¿qué es la gota? Es una crisis de inflamación de las articulaciones debido a que hay una cristalización de urato monosódico o ácido úrico. En las mujeres, los valores normales de ácido úrico es de 2,4 hasta 6 miligramos por decilitro y en los varones los valores normales son de 3,4 hasta 7 miligramos por decilitro, siendo los valores límites para que haya una hiperuricemia mayores a 6 miligramos por decilitro y mayores a 7 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la diferencia entre ácido úrico y urato? Pues los dos son básicamente lo mismo, pero reciben distinto nombre de acuerdo a la región en donde se encuentren. ¿Pero a qué se debe que en una región en específico tengamos ácido úrico y en otra tengamos urato?
Pues lo que especifica esto es el pH y la temperatura. El pH nos da un límite de pKa de 5,75. ¿Qué quiere decir? Que si el pH se encuentra por debajo de los 5,75 estamos hablando de ácido úrico. Pero si el pH se encuentra por encima de los 5,75 estamos hablando de urato. Pero no solamente el pH, sino también la temperatura. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque generalmente cuando el pH se encuentra descendido es mucho más fácil que ocurra la precipitación, es decir, que el ácido úrico se precipite y posteriormente se cristalice. ¿Qué estructuras son las que se encuentran con mayor temperatura y mayor pH dentro del organismo? Pues son las estructuras centrales. Aquí vamos a encontrar urato, porque la temperatura es mayor y el pH también es mayor. Entonces, ¿en qué regiones encontraremos principalmente ácido úrico? Pues son en las regiones distales. ¿Por qué? Porque encontramos menor temperatura y también menor pH. Imaginemos que el pH se encuentre disminuido y que haya una hiperuricemia, es decir, que los valores se encuentren por encima de lo normal. Pasaría que en estas regiones pasarían a precipitarse y a cristalizarse. Por eso es que esta enfermedad de la gota afecta principalmente a las articulaciones distales como las manos, los codos, los pies y demás. Factores de riesgo asociados a la gota. La gota es una enfermedad asociada a la hiperuricemia con un alto factor de riesgo a enfermedades cardiovasculares, renales, obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, la artritis aguda y la aparición de microcristales de urato de sodio del líquido articular. Rubenock nos expresa que los factores de riesgo duplican el acontecimiento y la prevalencia desde el año 1970 hasta el año 1990. Wallings anuncia el incremento de 2 casos por 1000 convalecientes por año en el año 1990, oportuno a la forma de vida. Principales factores de riesgo asociados a la gota. Primer ítem, la obesidad, el síndrome de resistencia a la insulina, es decir, la incrementación anormal de lípidos en la sangre, tales como lo es el colesterol. Segundo ítem, la mala alimentación. La restricción de alimentos ricos en purina es uno de los trastornos metabólicos comúnmente asociados a la enfermedad. Tercer ítem, el alcoholismo. El exceso de alcohol inhibe la expulsión de ácido úrico, la cual va acumulándose en el organismo. Dentro de la fisiopatología de la gota, debemos tener en cuenta un elemento principal o crucial para que se dé esta enfermedad es la presencia del cristal de ácido úrico o urato monosódico. Los tipos de gota. Dentro de la fisiopatología de la gota debemos tener en cuenta un elemento principal o crucial para que se dé esta enfermedad. ¿Y cuál es? Es el cristal de ácido úrico. Fase intercrítica, que en esta fase es asintomática, que ocurre luego que remite la gota aguda, ¿no? Y que se va a presentar de 6 a 24 meses. El 70% de los casos dice que es recidiva, ¿no? Que puede regresar la enfermedad. En esta fase no hay tratamiento. Luego sigue la fase tofasia o crónica, como su nombre lo dice, la enfermedad se vuelve más crónica, ¿no? Acá se va a caracterizar por la presencia de tofos. ¿Y qué son los tofos? Son depósitos grandes de cristales, ¿no? Que se van a depositar en las articulaciones, ya sea de los pies o de los dedos de la mano, de los codos, también en el talón de Aquiles. Acá en esta fase sí hay tratamiento, ¿no? Ahora hablaremos acerca de la prevención de la gota. Todas las personas que presentan la enfermedad de la gota, es decir, un nivel elevado del ácido úrico, se deberán adaptar a lo que son los hábitos alimenticios saludables, asimismo teniendo que evitar todo con respecto a la ingesta de los alimentos que sean ricos en purina, ya que es debido a esto que se va generando lo que es el ácido úrico. Ahora hablaremos acerca de los alimentos con alto, moderado y bajo contenido de purinas. Cabe mencionar que es sumamente importante el moderar el consumo del pescado y de la carne,
Dentro de los alimentos con un alto contenido de purinas, tenemos mayormente los productos de casquería, como lo son las mollejas, los riñones, el hígado, la carne de caza, de cerdo, etc. Dentro de los alimentos con moderado contenido de purinas se presentan frecuentemente lo que es la carne de cordero y vaca, el jamón, el pollo, el conejo, el pato, el pavo, etc. Y dentro de los alimentos con bajo contenido de purinas se encuentran lo que son las frutas, el queso, las hortalizas, la leche, el arroz, los huevos, etc. Ahora iremos con los pasos específicos para la prevención de la gota. Como paso número 1 tenemos la eliminación del sobrepeso. Esto es debido a que la persona obesa o con sobrepeso tiende a ser más propensa de sufrir lo que se conoce como hiperuricemia y ataques de gota. Es por ello que se va a recomendar seguir una dieta saludable y complementarla con ejercicios de por lo menos 30 minutos al día. Como paso número 2 tenemos el de beber agua. Se recomienda tomar como mínimo 8 vasos de agua al día, pero si la persona tiene restringido el consumo de líquidos, debido a lo que es una insuficiencia renal, es recomendable que acuda con un nutricionista. Como punto número 3 tenemos el evitar el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. Es importante mencionar que la cerveza posee, por ejemplo, un efecto más dañino debido al alto contenido de purinas y por ende va a aumentar lo que es la producción del ácido úrico. Por otra parte, también se debe evitar consumir refrescos y alimentos que sean mayormente azucarados o contengan un contenido alto en fructosa. Un complemento a estas recomendaciones es que la persona que presente la hiperuricemia debe seguir con los tratamientos prescritos mayormente por el profesional de salud. Tratamiento. El objetivo principal es la curación de donde se debe eliminar los cristales que se encuentran en los tejidos mediante la normalización prolongada y la reducción de los niveles de uricemia. El tratamiento de la fase aguda es el uso de antiinflamatorios no esteroides. Es preferente que el tratamiento de la gota aguda comience dentro de las 24 horas posteriormente al comienzo de los síntomas. La colchicina. La colchicina es el pilar clásico del tratamiento de los brotes agudos de la gota, que gracias a ella se puede curar todo el acceso en más del 99% de los pacientes si se es administrado de forma correcta y desde el primer día. Tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico podemos encontrar los siguientes medicamentos como el allopurinol, fármaco hipouricemiante. De esta manera evita redivacer que son inducidas por el exceso brusco de la uricemia. Se recomienda iniciar una dosis baja de 100 miligramos al día según cómo vaya evolucionando. La febuxostat se puede administrar en aquellos pacientes que tengan una intolerancia al allopurinol. La dosis que mayormente se usa es entre 80 a 120 miligramos al día. La besbromarona. Este fármaco se indica en aquellos pacientes que presentan gota tofácea, poliarticular o grave. La besbromarona puede conseguir una uricemia de 5 miligramos por decilitro en más de 85% de los pacientes que fracasaron con una dosis de allopurinol. La probenecid. Este fármaco permite una reducción del ácido úrico, haciendo que salga la orina en conjunto con antibióticos que son a base de la penicilina, entre otros. En las conclusiones tenemos que se produce por depósitos de cristales de urato en las articulaciones. La segunda conclusión es que la hiperuricemia se encuentra como factor de riesgo, ya que a mayor concentración sérica de ácido úrico se incrementa el riesgo de contraer gota. Y como nuestra tercera conclusión es que puede ser monoarticular, es decir, que solo afecta a una articulación, como también oligoarticular, que afecta de 2 a 4 articulaciones, o poliarticular, es decir, que afecta de 5 a más articulaciones.